Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Cuando uno observa la estructura de este sistema tributario costarricense, si bien es cierto hay más de 100 impuestos en el país, es claro que hay un gran pareto, hay una gran concentración en pocos impuestos. Uno de ellos es el impuesto a los ingresos y a las utilidades, que para este año 2020 va a representar ya cerca del 40% del total de recaudación tributaria. Específicamente en el mes de noviembre, los 11 meses acumulados, este impuesto alcanzó la cifra de 1.430 miles de millones de colones, que eso más o menos son como 2.500 millones de dólares. Ahora, cuando vemos la evolución histórica, este impuesto en el 2018 creció un 5%, en el 2019 un significativo 16%, pero ahora con la pandemia es uno de los que más sufre, con una caída cercana al 9%. Entonces, don Carlos, yo lo que quería era un poco que usted le explicara a los seguidores, bueno, qué es este impuesto a los ingresos y a las utilidades, cómo se calcula y cómo nos explica ese comportamiento en principio el año pasado con un crecimiento importantísimo y ahora más bien una caída significativa. Sí, vamos a ver, el impuesto sobre la renta que tenemos actualmente en el país vigente es un impuesto que se caracteriza por ser de naturaleza cedular. ¿Qué significa cuando hablamos de un impuesto de naturaleza cedular? Grava las diferentes manifestaciones de ingreso o de riqueza que pueda tener una persona de manera independiente en función del ingreso que tenga. Entonces tenemos un impuesto sobre la renta a las utilidades, donde se grava tanto a las empresas como a los profesionales y a las personas que realizan actividad independiente, que típicamente se conoce como impuesto a las actividades lucrativas. Tenemos un impuesto a la renta al salario, que grava tanto lo que son salarios como pensiones, jubilaciones y otras remuneraciones relacionadas con este tipo de condición de la persona. Tenemos un impuesto a las rentas del capital, ¿verdad? Con la ley 9635, pues se amplió la base, se gravó manifestaciones de ingreso que antes no estaban grabadas, como las ganancias de capital, y se estableció una regulación un poco más detallada en todo lo que tiene que ver con ingresos provenientes de rentas del capital mobiliario e inmobiliario. Esas son las diferentes líneas que componen el impuesto a la renta a utilidades, impuesto a renta en general, ¿verdad? La ley 9635 pues introdujo un incremento en las tarifas, por ejemplo, del impuesto a rentas del capital, lo cual supuso un salto importante en la tributación, que pasó en algunos casos del 8 al 15%, ¿verdad? Y introdujo además algunos cambios en las rentas, en los tramos del impuesto al salario, donde se incorporaron tramos adicionales con una alícuota del 20 y del 25% sobre los ingresos percibidos por las personas. Eso, pues, evidentemente tuvo un impacto muy, muy fuerte en lo que es la tributación con relación a el periodo previo, que era el 2018. Este año, pues, evidentemente, es ya el comparativo interanual entre uno y otro, pues ya considera ese efecto del incremento que se experimentó en la recaudación con base en esa subida de tarifas en el impuesto a las rentas del capital y en los diferentes tramos del impuesto sobre la renta. Ahora, también hay que considerar que en el caso del impuesto a la renta, pues es uno de los impuestos que acompaña más los ciclos económicos, de manera que si el ciclo es positivo, pues tiene resultados o rendimientos muy positivos, y si el ciclo pues es negativo o tiene una caída en el ciclo económico,
pues el resultado de la recaudación de este impuesto también tiene ese efecto negativo en la recaudación. El reflejo en la actividad económica tiene una incidencia en lo que ha sido pagos parciales, en el impuesto al salario, en algunas inversiones que se mantenían y que pues evidentemente pues ya no están, dado que ha habido una necesidad más apremiante. Bueno, ustedes desde los analistas económicos pues lo manejan con mucho más detalle. Las necesidades de flujo de las empresas han sido pues superiores y en consecuencia pues el capital disponible para invertir en títulos pues ha sido variado en algún sentido. De manera que son factores que han incidido en el rendimiento durante este año de la recaudación de este impuesto. En primer lugar, como les decía, ya el comparativo interanual refleja ya el incremento que se había tenido con relación al año del 2018 con relación al 2019, ya considera o ya da por sentado el incremento en las tarifas que se habían realizado con la ley y indudablemente el efecto de la situación sanitaria a nivel global pues ha tenido un impacto importante en todo lo que es la recaudación del impuesto en los diversos rubros que lo componen. Muy bien, este era un impuesto directo al que se refería don Carlos, el impuesto de la renta sobre salarios, sobre utilidades. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.